Ok. Bueno, buenas tardes, buenos días a todos los que nos escuchan. Hoy tenemos un invitado muy especial. Estamos muy honrados de tener a nuestro ex embajador de Haití, Pedro Von Aiken. Es argentino, pero ha dado la vuelta al mundo a través de su vida diplomática aquí en Alemania, en Haití, en Cuba, y tiene este libro maravilloso que voy a aprovechar a leerlo cuando esté ya en España, Haití, entre el silencio y el hambre. Es una historia maravillosa de la vida real que él cuenta, de lo que él ha vivido como embajador en la isla haitiana. Así que voy a dejarlos con él para que él pueda expresar todo lo que quiere comunicarnos a través de este libro maravilloso que está aquí en la Feria del Libro más grande del mundo. Es la 77ª exposición de la Bushmesse. Yo los invito a todos que puedan estar acá. Esto es grandísimo y de verdad que es una experiencia maravillosa. Así que buenos días, Pedro. Gracias por estar con nosotros, por venir desde tan lejos, Argentina, Buenos Aires, estar aquí en este lugar maravilloso lleno de libros. Así que es como un sueño hecho realidad, ¿verdad? Hola Soraya, muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación. Desde la pandemia casi no habíamos salido al exterior con mi esposa y veníamos a Alemania seguido antes porque los dos somos de origen alemán, tenemos muchos amigos. Entonces bueno, accediendo a la gran invitación de Soraya, empezamos por Frankfurt, que además está en el aeropuerto, y después seguimos más a partir de mañana por otras ciudades de Alemania. El libro, sí. Mi segundo libro, el primero fue también testimonial, también que procura desmitificar. Fue sobre Cuba, estuve destinado en Cuba 2006-2009. Este es sobre Haití, estuve casi 10 años más tarde. Un país maravilloso, una historia apasionante. Se conoce solamente que es el país más pobre de América, que tiene muchos problemas. Hoy los tienen mucho más de lo que había en mi estadía, pero es un país fantástico, la historia es muy interesante, las diferencias que tiene de mucha índole con su vecino terrestre, que es la República Dominicana. País de montañas, Haití quiere decir país de montañas, en la lengua de la época de Colón, Arahuaco era muy montañoso, con el mismo clima de los demás países del Caribe, el mismo mar, pero una historia muy diferente. Empiezo en el libro después de mi propio testimonio presente, digamos, con la historia, no puedo evitar la historia. Y fue la primera república negra libre del mundo, de entero, más de 100 años antes que los hermanos africanos, que consiguen la independencia recién a partir de 1960. Esto fue en 1804. ¿Por qué el silencio y el hambre, que son los subtítulos? Con el silencio fue una independencia y una liberación de la esclavitud en esa época en que pensaba políticamente muy incorrecta. En Estados Unidos hubo esclavitud 60 años más. En Cuba, en Brasil también, mucho tiempo más. Lo que tiene Haití, que fue el primero en decir basta la esclavitud. Y bueno, después hablo de los lastres internos del país y externos que también los tiene. Los problemas del país que hoy se dice, sí, un Estado fallido, son de doble índole. Los problemas internos, porque no todo siempre es culpa de lo de afuera, sino los efectos de la utilización del gobierno, etcétera, de revolución. Un país que hoy son 95% de raza africana, la gran mayoría, ¿no? El país que tiene la más proporción de esclavos negros de América. Por eso también es tan distinto la historia y el presente de la República Dominicana, que es lo que primero la gente se pregunta, ¿por qué tanta diferencia en la misma isla? La isla que originalmente es española, que se llama así, pero después se dividió y una parte quedó para Francia y una parte para España. Eso fue. Sí. Hay bastantes motivos, Yo siempre me pregunto eso. Claro, las diferencias de infraestructura de un país y otro, de la proporción y la diversidad racial entre un país y otro, es muy grande la
la proporción de africanos y las huellas de la esclavitud de la que podía haber en Cuba o en República Dominicana, ¿no? Esa es una de las, sería muy largo de contar, está en el libro, de las diferencias, claro, claro. Es mejor comprar su libro y leerlo todo, ¿verdad? Yo creo todo que eso. sí. Maravilloso. Qué bueno. ¿Qué te llevó a poder escribir este libro? ¿Qué te inspiró? O sea, porque una cosa es tenerlo en la mente, otra es poderlo poner en el libro. Sí, sí, lo que yo veía como había dicho en una entrevista anterior, es importante recorrer el país. Nosotros tenemos los diplomáticos en Argentina, en otros países debe ser igual, un mandato no escrito quizá, que es el de procurar conocer el país donde uno está prestando atención. No quedarse solo en la capital y una ciudad más. Yo estaba en Cuba y todo era La Habana y las playas. Y Cuba tiene mucho más que La Habana y las playas. Tiene el interior, el tabaco, el campo. Bueno, con Haití pasa lo mismo. Como dejar un legado, ¿verdad? Claro, de lo que uno ve y meterse en la historia, por qué está como está. En buena medida es por la historia. Perfecto. Claro, porque esto va a quedar en generaciones, toda esta información. Es la idea. Es la idea que la gente pueda entender más detalladamente de alguien que estuvo allí, que además como diplomático tuvo responsabilidades políticas y tiene una visión interna del lugar. Y en el tema político, por ejemplo, a veces no recuerdo decirlo en entrevistas anteriores, pero de América Latina, primero, del mundo entero, fue el primer país que reconoció la independencia de mi país, en Argentina. Lo hizo al año siguiente, es decir, en 1817, el presidente de Haití, de la parte sur, porque el norte era un reino, reconoció a un enviado de las Provincias Unidas de Argentina, con lo cual reconoció y ofreció ayudar a la independencia. No se sabe mucho, pero por ejemplo, hoy sería inexplicable quizás, pero en 1800 Haití se ofreció a colaborar con Bolívar para la independencia de la Gran Colombia. Hoy uno pensaría que los países sudamericanos ayuden a Haití, pero no en esa época. ¿Por qué? Porque Haití necesitaba ser reconocido con la mayor cantidad de países posible. Por eso ayudó a Bolívar, le dio 2 veces equipo, hombres. Hoy por ahí eso no se sabe. No se sabe. Pero claro. Y lo mismo también, viene el enviado argentino, perfecto, que venga. O sea, era necesario hacerse ver. O sea, combatir el silencio del que habla aquí. Y el hambre no habla solamente de la cosa calórica de la alimentación o de la deficiencia, sino todo lo que falta, el índice de desarrollo, el desempleo, el analfabetismo, es decir, todas las cosas que faltan, englobado, digamos, en el hambre, pero no solamente. Qué bien. Te digo que, permíteme, que llama mucho la atención la portada, no sé quién te la diseñó, pero muy bien, la gente le ha gustado muchísimo, que cuando pasa por el stand le ha gustado mucho la portada del libro. Y como no sabía eso, es bonito aprender y formarse porque yo soy venezolana y bueno, donde nació Simón Bolívar y qué bonito saber que las naciones se unen para apoyar, ¿no? La libertad es muy importante. Y cuéntanos tus próximos proyectos para el próximo 2026. Sí, algunas personas, digamos, de este métier, pero también amigos míos, conocidos, les llama un poco la atención que haya escrito sobre más mis últimos destinos en el exterior. Si bien Cuba y Haití no fueron los últimos, previo tuvo Finlandia. Después de Cuba, como yo tenía un poco de calor, me dijeron, ¿tienes calor? Me enviaron a Helsinki, fui a París y pasé de 35 grados a menos 20. No puede pero ser. Tenemos que estar preparados para eso. ¡Wow! No tienes mucho que contar. Había bastante. Por eso mi próximo tiene que ver con Alemania, que es donde estuve primero. Estuve en Alemania 9 años y empecé estando en plena caída del muro de Berlín. No en Berlín, estaba en Hamburgo, pero bueno. Qué bien. Después en Bonn, donde se reunificó el país, cuando se reunificó. En definitiva, entre el 86 y el 98 fue Alemania. Y sobre Alemania todavía soy de origen alemán, mi esposa es alemana,
conozco bastante más Alemania, pero faltaba eso, faltaba volver al comienzo. Esperamos ese libro, esperamos ese libro porque me encanta que puedas contar, y también de Finlandia. Me gusta mucho ese país, no lo conozco, pero me dicen que la parte de los niños, de la educación preescolar es sobresaliente. Muy, muy. Qué bien, maravilloso. Muchas cosas placenteras.